Y hoy tenemos una entrevista del día muy especial que a mí me encanta, este tipo de entrevistas, porque en este tiempo de tanta transformación que estamos asimilando, pues todos nosotros, la vida ha cambiado y en ese trayecto pues podemos necesitar ayuda, ¿no?, para adaptarnos a los nuevos cambios. Y hoy tenemos con nosotros a una transformadora emocional, a ella le gusta que la presenten así. A mí me gusta también decir coach, porque te ayudan a esa transformación y que se ha adentrado en este mundo del crecimiento personal, la sanación, la evolución personal, liberación y felicidad. Y además partiendo de la base de que lo ha atravesado ella misma, o sea, desde sus propias carnes se dio cuenta que tenía que cambiar. Ese cambio la benefició a ella y encima ahora se dedica a ayudar a los demás a poder acompañarlos en ese cambio. Ella se llama Maite Gausachs Calvo, viene de Cataluña, tiene una conferencia esta tarde en el Hotel Adonis de la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz y ahora tenemos la oportunidad de tener un ratito con ella. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. En la presentación hemos dicho muchas cosas, pero yo me quedo, ¿cómo te gusta, Maite, que te presenten? Una transformadora emocional. Las emociones ahora están a flor de piel, ¿no? Exacto, exacto. Y cuando uno vive desde la emoción, fíjate que las emociones son neutras. Lo que da la fuerza en la emoción es nuestra interpretación. Si nosotros estamos viviendo un buen momento, gozamos de buenas emociones, pero si no es así, las emociones se hacen lo que llamamos negativas. Entonces, transformar las emociones es básico para poder ser feliz. ¿Y cómo se hace eso? Porque tiene que tener un procedimiento, no sé si complejo, a lo mejor es más fácil de lo que nosotros esperamos. ¿Cómo podremos afrontar esos cambios? Mira, primero que nada tenemos que saber, yo siempre digo dos preguntas que son básicas. Tenemos que saber quiénes somos y quiénes no somos. Y eso va mucho con lo que es el tema de la sanación de cuando éramos pequeños. Entonces, ahí cuando vemos que hay cosas que influyen en nosotros que no nos gustan, es cuando realmente lo percibimos con nuestro carácter, cómo nosotros percibimos las cosas. Entonces, si nosotros vemos que nos limitamos, vemos que no somos felices, es el momento de reconocer que hay algo en nosotros que no va bien, poder parar. Yo siempre digo que quien para, repara. Entonces, el poder parar para poder saber qué es lo que hay que transformar o lo que hay que cambiar. Ese es el primer paso, el reconocerlo. Porque todo ese proceso de cambios que queremos hacer es para conseguir algo que no paramos de perseguir durante toda la vida, la felicidad, ¿no? Ahí está. Pero fíjate que alrededor de la felicidad encontramos también lo que es el bienestar, el estar bien con nosotros, el estar bien con nuestro alrededor, el tener autoestima, el querernos, el respetarnos. O sea, esa felicidad incluye tanto que no nos damos ni cuenta, que muchas veces nos perdemos en el camino. ¿Y cómo podemos no perdernos, tener eso sobre la mesa, decir, este tiene que ser mi camino? Porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Ahí está. Entonces, lo primero es ser nosotros el centro de nuestra atención, pero sin ego ni el querer ser un protagonista altruista, sino simplemente el decir, no, es que cuando yo esté bien, todo mi alrededor también estará bien. Si yo estoy mal, en mi alrededor no se sostiene. Entonces es cuando nos perdemos ahí, ¿no? Entonces el ponernos nosotros en ese punto central, respetarnos, querernos, validarnos, reconocernos, con nuestras imperfecciones perfectas es el mejor camino para llegar a ese punto de saber quién uno es. Para quien se está incorporando ahora mismo a esta sintonía, decirles que la protagonista de esta entrevista del día es Maite Gausachs Calvo. Esta tarde estará en el Hotel Adonis del Santa Cruz, en la Plaza de la Candelaria. Yo no sé si es una entrada libre o si ya el aforo está cubierto, por si alguien quiere ir. Maite, ¿nos puedes informar? Y ahora seguimos con lo demás. Sí, claro. En el Adonis, por la situación actual, tenemos las plazas muy limitadas. Sí. Y hasta el momento están llenas.
Eso no quiere decir que si a última hora se libere alguna plaza, alguien más pueda entrar, pero ahora está el aforo completo. Pero sí que si algunas de las personas que nos están ayudando se queda con ganas de saber más, tengo previsto en septiembre volver a viajar a las Islas Canarias y entonces es posible que pueda hacer una segunda charla. Maite, actualmente eres profesora de meditación, de cursos de sanación online, que están basados principalmente en esas heridas de la infancia, ¿no?, que todos tenemos y que nos limitan esas emociones, terapeuta y autora de 2 libros de sanación motivacional y cómo sacar lo mejor de ti, y además creadora y dinamizadora de varios talleres de crecimiento personal para adultos sobre la sanación, motivación y meditación. O sea que tienes un recorrido muy intenso, partiendo, como dije en la introducción de esta entrevista, de tu propia experiencia, porque tú te dedicabas a trabajar en un banco, pero en un momento dado te diste cuenta de que este no era el camino, ¿no? Ahí está cuando tú te percatas de que tienes que hacer grandes esfuerzos para ir a trabajar, que tienes que automotivarte y crearte tus propias técnicas de motivación al día para poder ir a trabajar, es cuando te preguntas, ostras, si me gustara mi trabajo realmente esto no me sucedería, ¿no? Y ahí es donde sale el segundo libro, el cómo sacar lo mejor de ti, porque eran mis propias técnicas de motivación que yo tenía que hacer para ir a un trabajo que aparentemente era el trabajo perfecto, con un buen sueldo, un buen horario, una entidad financiera, con lo cual una jubilación previsiblemente antes, una vida ideal, pero que no me satisfacía para nada, me sentía vacía. Y claro, eso además repercute al entorno, repercute a tu vida familiar, a tu vida social y a ti misma, ¿no? Insomnio, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Y cuando te das cuenta de eso dices, bueno, tengo que hacer algo porque ahí me estoy perdiendo en el camino. Y cuando yo hago eso me doy cuenta que yo trabajo en un banco por unas creencias limitantes de cuando yo era niña. Y estaba viviendo una vida que yo realmente no había decidido, sino que era como que me la habían encajado de manera totalmente subconsciente, ¿no? Y ahí cuando te das cuenta dices, wow, es que estamos limitando completamente nuestra vida. Y ahí es cuando entro en la especialización de las heridas de infancia, las creencias limitantes, todas esas emociones limitantes, porque al final es lo que nos llevamos, ¿no? Y es esa parte de la pregunta que te he dicho al principio de no saber quiénes somos realmente. Maite, es verdad que a veces las limitaciones son obligatorias, uno no se puede desprender de ellas, o crees que sí, por mucho arraigo, por mucha sujeción que uno tenga a esas creencias o a esas limitaciones en un trabajo, por ejemplo, que no te gusta, ¿no? El cambio es posible y yo soy muestra de ello. Lo único que es lo que comentaba antes, es básico el que uno se dé cuenta, porque si no nos paramos nunca a pensar cómo va nuestra vida, o incluso si nos apetece el ir a trabajar, ¿no? Si estamos el domingo por la tarde pensando, mañana ya es lunes, hay que empezar a trabajar, ahí ya hay algo que falla, porque realmente pasamos muchas horas en el trabajo y pasamos muchas experiencias y compartimos mucho. Y cuando hay algo que vemos que nos cuesta, es cuando incluso invertimos más energía nuestra por esa lucha interior que tenemos de ir a un sitio o hacer algo que no queremos. Entonces, reconocer eso y saberlo es esencial para decir, wow, si a mí no me gusta ir a trabajar, si a mí no me apasiona lo que hago, si yo no paso horas como explicando o viendo mi pasión, es que realmente no es mi propósito de vida. Y ahí está la clave, saber cuál es ese camino que nos alimenta el alma. A mí me gusta decirlo así, porque realmente es así, nos llena de energía, no nos la saca, sino que nos alimenta. En el día a día, Maite, cuando nos levantamos por la mañana, que ya lo hacemos de una manera que no pensamos, ¿no? Si nos levantamos, nos duchamos, nos desayunamos, pero a veces no somos ni conscientes de esos momentos, sino parecemos autómatas, ¿no? No valoramos las pequeñas cosas, por ejemplo, de asomarse por la ventana, de mirar lo que tienes enfrente, de mirar un paraje natural, porque uno lo da por hecho, lo da por rutinario y ya no lo valora. Sí me gustaría, con la experiencia, con la profesionalidad de Maite Gaussac,
que nos dijera cómo sería la forma ideal de afrontar un día, de uno cuando se levanta por la mañana, de ser consciente realmente de lo que tiene. A veces no te das ni cuenta ni las personas que tienes a tu alrededor, tus padres, tus hermanos, sino lo das todo por hecho, lo valoras pues poco porque siempre están ahí, pero nos olvidamos, ¿no? Creo que sería bueno hacer unos recordatorios. No sé si esa es una buena forma de enfocar el día o para hacer un día enérgico y positivo. Sí, claro que sí, claro que sí. Mira, yo por ejemplo te puedo dar 5 o 6 tips Sí. que creo que son necesarios. Primero que nada, aceptarnos. Cuando nosotros nos aceptamos, somos capaces de aceptar a los demás, aceptar el entorno y aceptar todas las circunstancias que vienen a nuestra vida, porque al final es para nuestro aprendizaje. No hay adversidades, sino que hay pruebas para aprender. Luego está el tema de la autoestima, el querernos, el tener seguridad y confianza con nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo, nuestra imagen, porque al final es nuestro chasis, ¿no? Es nuestra herramienta, sí. Poder transformar incluso la charla mental que nos decimos automáticamente muchas veces es negativa, ¿no? Y es un querernos en muchos sentidos. Pero eso también conlleva que nos respetemos. Primero son nuestras necesidades, primero es nuestro espacio, primero es nuestra calma, primero es saber quiénes somos, y ahí también incluye el saber poner límites. Cuando algo nos pesa, el saber reconocerlo y tomar distancia. Luego ahí también está el abrirnos a la abundancia en todos los sentidos, el abrirnos a las cosas buenas que nos pasan cada día, porque eso además nos permite reafirmarnos, incrementar ese poder interno que todas las personas tenemos, y como último, y creo que es lo más esencial, es el agradecimiento, agradecernos a nosotros, agradecer al entorno en todo momento. Todo lo que está sucediendo en nuestra vida es para un algo. Entonces, el levantarnos, el respirar, el podernos mover, lo que somos, lo que tenemos, lo que viene, lo que se va, todo es para llevarnos a ese gracias a nuestra vida, que al final eso nos lleva a quien podemos ser, y eso hay que agradecerlo. Hay quien dice al universo, a la vida, al Dios interior. Eso lo pongo en la elección de quien nos esté escuchando, pero sí que el agradecimiento es vital. Me parece una maravilla lo que nos estás contando. Es totalmente cierto, ¿no? Que uno pasa por alto. Y yo pregunto, Maite, ¿por qué esto no lo enseñan en la escuela? Si tan importante es, porque es la base de todo. Si esto no lo tenemos claro, no podemos hacer nada. Claro, y fíjate que esa pregunta me la hago yo también. Porque lo típico en los niños, no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó cuando somos pequeños. ¿Cómo estás? No llores, no estés triste, venga, anímate, que no pasa nada, ¿no? Como el distraernos. Y no, las emociones son para que las sepamos reconocer, para que sepamos ver qué es lo que nos está enseñando. Entonces, fíjate, ¿no? En la escuela, en casa, un niño que está llorando, en lugar de decirle eso no tiene importancia, no llores, eso lo que está haciendo es reprimir esas lágrimas. Y las lágrimas es el medicamento, ¿no? Es la liberación de la emoción en sí. Y es básico tener esa gestión y esa inteligencia emocional desde bien pequeñito, para que puedan ser ellos mismos emocionalmente y ver que las emociones no son negativas, o son positivas o nos llevan a aprendizaje. Entonces, eso es básico para poder crecer en ellas y no limitarnos, no el cortarnos esas alas. Maite Gausachs Calvo, que estos días está en Tenerife, ha sido invitada para esta ponencia, que nos alegra muchísimo que no haya ni aforo para poder escucharte, pero nosotros aquí en Radio 6, nuestros oyentes, tienen la ocasión incluso de adelantarse. Así que te lo agradecemos, Maite, que estés con nosotros en este ratito radiofónico en directo, ¿no? Gracias a vosotros. Para mí es todo un honor. Y además es que el recibimiento de la isla para mí es un wow. A mí me gusta reconocer los wows y por eso lo agradezco enormemente. ¿Qué te ha gustado de Tenerife? ¿Habías estado aquí?
Pues mira, la verdad es que hemos venido por trabajo, llegamos el viernes por la tarde Sí. y fíjate que todavía no he pisado ni un paseo marítimo ni una playa, no he podido pisar nada porque he estado todo el fin de semana con compromisos profesionales, pero sí que me voy a brindar un ratito antes de esta tarde el poder ir como mínimo en la playa que tengo aquí enfrente de donde me alojo, para poder alimentarme del aire y el agua canario que tiene mucha conexión y mucha energía. Para los que esta tarde puedan ir a la conferencia, pues van a tener la oportunidad de tenerte enfrente y de poder escucharte. Para los que no, pero quieran tener un contacto contigo, de conseguir los libros, ¿dónde te podemos contactar para saber de ti, saber las conferencias que puedes ir dando? ¿Qué podemos hacer, Maite? Pues mira, tenemos varias opciones. Estoy en las redes sociales como Maite Gausachs Calvo, tanto en Instagram como en Facebook. Aparte también estoy en el canal de YouTube, donde comparto entrevistas, comparto los directos que hago en las redes sociales, e incluso meditaciones y muchas otras cosas. Y además está lo que es el correo electrónico para poder contactar conmigo, que es info@meditaconmaite.com. info@meditaconmaite.com. Así es. ¿Y latina? ¿O Y? Y latina. Y latina, perfecto. Sí. Para terminar, Maite, con este tiempo que nos ha tocado vivir, donde la corriente en muchos de los casos se ha convertido en negativa, ¿no? Y la vida nos ha cambiado. Lo que hacíamos antes con absoluta normalidad, ahora no lo hacemos. Esto también puede dar lugar a frustraciones, ¿no? De que antes podía quedar con los amigos, antes podía ir de fiesta y ahora no. Lo que hacía antes ya no lo hago. ¿Cómo podemos luchar con esa frustración, que es un sentimiento que no sirve para nada, pero lo que sirve es para fastidiarnos bastante? Ahí está. Fíjate que desde la pandemia, por ejemplo, la tasa de suicidios se ha incrementado notablemente. Lo que es el tema emocional a nivel de terapeutas, de coach, de psicología, y también se ha incrementado porque no tenemos esa educación emocional y no sabemos cómo gestionar ese momento. Y yo lo que sí que diría es que cualquier obstáculo pueda ser un trampolín para volar bien alto. Fíjate, yo me dejé la entidad bancaria, al cabo de 6 meses me encerraron en casa cuando lo hacía todo presencial, y ahora lo estoy haciendo todo online. Me he reinventado, he sacado la oportunidad de estar cerrada en casa para estudiar y para reinventarme. Entonces, siempre hay el lado positivo de las cosas, solo hay que estar con los ojos abiertos, ser ese águila y mirar en nuestro alrededor y ver lo positivo de la ocasión y aprender de ello, porque eso puede ser un clic muy importante en nuestra vida que nos haga avanzar mucho más. Y antes de terminar, Maite, sí me gustaría preguntarte por otra emoción, pues muy de moda en estos tiempos, que es el miedo, ¿no? Sí. A lo que va a pasar. Estamos con la vacuna, muchos no estamos vacunados, otros sí. Hay un tiempo de incertidumbre que da lugar al miedo, ¿no? Que te puede limitar y te puede paralizar. ¿Qué hacemos con esa sensación, con ese sentimiento? Fíjate que el miedo es desde un simple abrazo, desde el acercarte a una persona, o incluso ya hay muchos niños que tienen miedo a salir a la calle. Ya no es el simple vacuna, sino que es un miedo generalizado a muchos sectores y por muchas temáticas. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que el miedo, la información que nos da es el de protegernos, es el de decir, cuidadín, que ahí se asoma algún tipo de peligro, sea como sea, pero que eso no nos permita el paralizarnos o el huir, sino el poder aceptar ese miedo y poder ir despacito aceptando ese miedo para superarlo, pero que eso nunca nos paralice, porque si no es como que le damos fuerza al miedo y el miedo domina nuestra vida, y eso no es lo que queremos, porque nosotros somos mucho más grandes que el miedo que hay en la sociedad y nuestro propio miedo. O sea que ese pulso no lo gana el miedo, ¿no? Sino nosotros. Ahí está. Bien. Ahí está. Somos más y mejores que el propio miedo. Entonces, es momento de demostrarlo. Maite Gausachs Calvo, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos conectado en esta entrevista. Creo que se ha notado, por lo menos por mi parte, y hemos, yo creo, establecido, pues, creo que una conversación muy útil y para los oyentes, ¿no? Que son cuestiones que no se suelen hablar,
fíjate lo importante que es la felicidad. El otro día lo estábamos comentando. Lo importante que es la felicidad y la gente no habla de la felicidad ni del amor. Y es curioso eso, ¿eh? No hablamos de eso. Sí. No, fíjate que yo no sé si me estoy pasando de hora, pero fíjate que en lo que es el diccionario de la lengua española existen más de 300.000 palabras, Sí. de las cuales solo utilizamos 2.000. Y de esas 2.000 que utilizamos, 1.200 son negativas. Entonces, ese entorno negativo es lo que nos lo llevamos a nuestro subconsciente, nuestra charla, lo que decimos, cómo actuamos, cómo sentimos, ¿no? Y es eso. Normalmente hablamos de lo negativo, pero nos cuesta hablar de lo positivo porque no estamos en un entorno que nos facilite ese ser positivo y esas cosas positivas. Por eso hay que hacer cosas positivas para alimentarlo, como es el agradecimiento, el reafirmarnos, el abrirnos, el respetarnos, etcétera, Sí. etcétera. Y eso es el trabajo de cada uno. Eso es un trabajo diario, ¿eh? Constante. A pico y pala, creo. Constante. Sí. Ahí está. Sí. Pero cuando uno toma el hábito, ya lo hace por natural. Sí. Siempre cuesta al principio, pero después ya se acostumbra uno a lo bueno. Ahí está. Muy bien. Y ya ponemos nuestros límites, alejándonos de lo que ya nos chirría en los oídos. Es aquello de decir, es que ya no lo quiero oír ni lo quiero hacer, sino que vivo en mi entorno más positivo y ahí me quiero quedar. Maite, volveremos a hablar. Estamos en Claro contacto. que sí. Gracias por atendernos y regalarnos este ratito. Gracias a vosotros y dispuesta y disponible para lo que necesitéis. Mucha suerte. Muchas gracias. Que te vaya Gracias. todo bonito. Gracias. Que tengáis un buen día. Gracias Venga, a gracias. vosotros.